Hola, buenos días y bienvenido a nuestro tiempo aquí en la iglesia hoy. Espero que te encuentres bien. Hoy quiero comenzar con unas preguntas. ¿Es posible ser religioso y al mismo tiempo tener un corazón rebelde? ¿Es posible ser un líder espiritual y al mismo tiempo tener un corazón lleno de odio? Pues hoy nos toca estudiar la historia de un profeta que es así, un líder, pero en realidad anda mal. Y lo que sobre todo quiero que veamos, no solamente es el corazón de él, sino también nuestro corazón de nosotros y sobre todo el corazón de Dios. Hemos estado en el libro de Lucas y en Lucas 11:29, donde realmente nos toca estudiar hoy, dice: como crecía la multitud, Jesús se puso a decirles: esta es una generación malvada. Pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Y te pregunto, ¿quién es Jonás? ¿Y qué conoces de Jonás? Pues tal vez no conozcas nada, tal vez conoces algo. Jonás y la ballena, algo muy famoso por la ballena, la historia de Jonás y la ballena. Hoy vamos a profundizar algo sobre su historia. De hecho, quiero tomar unas semanas para estudiar el libro de Jonás, porque aquí en Lucas nos toca, y por eso con eso vamos a abrir la puerta para apartar tiempo para la historia de Jonás. En realidad, la Biblia menciona la persona de Jonás no solamente en el libro de Jonás. La primera vez que la Biblia habla de él es en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Y toda la vida de Jonás, él es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, y ellos vivían más o menos unos 500 años antes del nacimiento de Jesús. Así que cuando estudiamos la historia de Jonás, para ponerlo en contexto, estamos hablando de tiempos antes del nacimiento de Jesús, estamos hablando de alguien del Antiguo Testamento. Y estamos hablando de un tiempo en la nación de Israel cuando ellos andaban algo apartados de los caminos de Dios. Y Dios les mandaba recordatorios de quién era Él y la necesidad de estar viviendo en obediencia a Él. Y por su desobediencia, Israel estaba en condiciones difíciles, y por unos años se había reducido el tamaño del territorio de Israel por lo mismo de su desobediencia. Y dice aquí que en los tiempos de Jeroboam, un rey de Israel, dice, Jeroboam fue quien restableció las fronteras de Israel desde Lebo-Hamat hasta el mar del Arabá, según la palabra que el Señor Dios de Israel había dado a conocer por medio de su siervo Jonás, hijo de Amittai, el profeta de Gat-Hefer. Entonces, esta es la primera vez que la Biblia habla de Jonás. Aquí dice que es un profeta de Dios y que Dios le había dado una palabra muy bonita. Le había dado la palabra de que el rey Jeroboam iba a restablecer las fronteras de la nación de Israel a como antes estaban, más grande. Entonces, esa es una palabra buena, es una palabra positiva. Y siento que para él poder dar esta profecía que el rey iba a restablecer las fronteras del reino, algo bonito y fácil para él decir. Ustedes que están viendo el video que son de México, imagínate si viniera la palabra de Dios a un profeta de México diciendo que México va a restablecer sus fronteras de antes. Lo que ahora es parte de Estados Unidos, California, Nuevo México, Arizona, Nevada y esos estados de Estados Unidos, de decir, Dios ha dicho que López Obrador va a restablecer las fronteras de México. Pues qué bonito para ese profeta, a lo mejor algo popular, a lo mejor palabras bien recibidas por la gente. Y así es lo que dice la palabra de Dios acerca de Jonás, su primer palabra que Dios le había dado. Pero
Cuando vamos ahora al libro de Jonás, vemos que la palabra de Dios vino a él una segunda vez, y la segunda vez no fue algo tan fácil. Dice, la palabra del Señor vino a Jonás, aquí estoy leyendo de Jonás 1. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Pues lo que necesitas entender que esta palabra de Dios es algo tocante una ciudad con nombre Nínive. Nínive era una ciudad capital de la nación de Siria, y los sirianos eran enemigos de los israelitas. Y ahora esta segunda vez Dios le dice a Jonás, quiero que dejes a tu país, a tu gente, a tu pueblo, quiero que viajes unos 800 kilómetros al noroeste, a la ciudad de Nínive, y quiero que les des mi palabra. Pero el versículo 3 dice, Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. Es decir, a él no le gusta. No quiere obedecer la palabra de Dios. Siendo profeta, siendo hombre de Dios, no quiere hacerle caso a Dios. Tarsis está en otra dirección. Es decir, si Nínive está a unos 800 kilómetros de este lado, Tarsis está a 4000 kilómetros en la otra dirección. Y Jonás dice, no te voy a obedecer, Dios, voy a huir de ti. ¿Y por qué? ¿Qué le motiva a él tratar de huir de Dios y serle desobediente a Dios? Pues no tenemos que tratar de adivinar, porque después en el libro nos dice que él dice y piensa así: los de Nínive, los sirianos, son nuestros enemigos. Si yo voy y les predico la palabra de Dios, a lo mejor se arrepienten. Y si se arrepienten, Dios no los va a castigar, Dios no los va a destruir. Pero como son nuestros enemigos, yo quiero que Dios los destruya. Yo quiero que Dios los mate, porque son nuestros enemigos. Y así vemos un corazón duro y rebelde del profeta. No hay amor hacia sus enemigos. No quiere que Dios los salve. Él quiere ver su destrucción completa de sus enemigos. Y por eso trata de huir de Dios. Dice, bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Entonces paga su pasaje, entra al barco y dice, pues estoy bien. Pero te pregunto, ¿puedes huir de la presencia del Señor? Pues sabemos que es imposible. Versículo 4. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Versículo 7, los marineros por su parte se dijeron unos a otros, vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Es decir, los marineros se dan cuenta, eso no es una tormenta normal. Hay algo sobrenatural en lo que estamos viviendo. Esto viene de parte de los dioses. Ellos no conocían nada del Dios verdadero. Y ellos claman a sus dioses de piedra, de madera, para que los ponga a salvo. Pero no hay respuesta y se dan cuenta, alguien tiene la culpa. Esto no es nada normal. ¿Quién es el culpable?
Entonces dice que echaron suertes, así lo hicieron, y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron, dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Y Jonás responde, versículo 9, soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra firme. Les respondió. Es decir, mi Dios es el único Dios verdadero. Mi Dios es el Dios de Dios, es el Dios que hizo todo el mundo, el Dios que tiene al mundo en sus manos y controle los vientos y el mar. Este es mi Dios. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más. Y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Es decir, eres un tonto. ¿Cómo piensas que tú puedes escaparte de la mano de tu Dios, Jonás? Eres muy tonto. Tu Dios es el que tiene todo en sus manos, no puedes escaparte de él. Versículo 11, pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos, les respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Entonces les dice claramente, necesitan tirarme al mar. Y con esto se calmará la tormenta. Pero para ellos no es tan fácil hacerlo. De matar a otro ser humano no es una cosa fácil para ellos. Versículo 13. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas. Pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor. Oh Señor, tú haces lo que tú quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Y al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Es decir, ellos no pudieron creerlo. Al tirarlo al mar, un silencio, una tranquilidad, y se dieron cuenta, hay un Dios que no es un Dios hecho de piedra ni de madera. Ese es el Dios viviente, el Dios que escucha oraciones, el Dios que actúa y que tiene control de cada detalle de nuestras vidas. Por la primera vez en sus vidas se les abrieron sus ojos. Y en ese momento le hacen sacrificios y votos. ¿Y qué de Jonás? Pues versículo 17, el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Esto es capítulo 1. Vamos a dejar capítulo 2 para la semana que viene. Hoy, ¿qué tenemos que ver de esta historia? Pues como decía, tenemos que ver el corazón de Jonás y también nuestro corazón. Es muy fácil leer esa historia y decir, qué tonto es Jonás, ¿eh? Realmente es un señor que no sabe lo que está haciendo, de pensar que puede huir de Dios, que pensar por entrar a un barco para escaparse de la mano de Dios, es un tonto Jonás. Pero tenemos que ver que el corazón de Jonás y los pensamientos de Jonás, igualmente nosotros iguales de tontos, corazones igual rebeldes y duros. Aún siendo religiosos, ¿no es cierto que fácilmente hacemos a un lado lo que dice Dios? Si Dios nos dice, haz esto, hacemos aquello. Y si Dios dice, no hagan esto, lo hacemos.
Si pensamos en tareas que Dios nos da, cosas que tenemos que hacer, muchas de las veces no queremos hacer lo que Dios dice. Fácilmente pensamos, puedo seguir el pecado y no pasa nada, Dios no ve, o a Dios no le importa. Así que es fácil juzgar a Jonás. Pero hoy quiero que analicemos nuestras vidas y nuestros corazones. Tengo unas preguntas para nosotros. ¿Cuál es mi actitud hacia mis enemigos? Digo que amo a Dios, pero odio a mi hermano. Como Jonás, realmente queremos que Dios destruya a nuestros enemigos, a personas que nos han tratado mal. ¿Qué de tener compasión de otras gentes? De clamar a Dios por sus almas, aún por nuestros enemigos. ¿Nos importa lo que pasa al alma de nuestros vecinos? Es decir, Jonás como profeta debe tener compasión por las almas de las personas en Nínive, y vemos un corazón muy duro. Pero no es lo mismo, pocas veces nos ponemos de rodillas para pedirle a Dios por las almas de otras gentes. Otra pregunta. ¿Qué hago cuando Dios pide cosas difíciles de mí? Cuando Dios me da a mí tareas. ¿Soy obediente o soy desobediente? ¿Pienso yo que Dios no ve? ¿Pienso yo que yo puedo seguir mi vida y Él no me está viendo? Así que en primer lugar quiero que veamos, sí, el corazón de Jonás, pero también nuestros corazones también. Tenemos que ver que igual es bien fácil para nosotros ser religiosos, pero a la vez con corazones llenos de odio y de rebelión contra Dios. Entonces, eso es lo primero. Pero lo segundo que quiero que veamos es el corazón de Dios. Dios que usa su poder para también mostrar al ser humano que Él es Dios. Y un corazón de misericordia. Piensa en los marineros. Esos hombres no sabían quién era Dios. Pero Dios en esta historia, a través de su fuerza y su poder, de la tormenta y de poder calmar la tormenta, Él se revele. El Dios viviente se revela a esos marineros que ni idea tenían. Nuestro Dios quiere revelarse al ser humano. A estos hombres que no tenían nada de instrucción en los caminos de Dios, Dios los buscó y se reveló a ellos para que lo conocieran. A Dios le da mucho gozo y alegría revelarse al ser humano, a gente que ni siquiera lo busca. Pero aún más, vemos la misericordia de Dios en la vida de Jonás. Piensa, un profeta rebelde, un profeta que se aleja de Dios. Y Dios lo persigue en esta historia. Jonás merece el castigo de Dios y Dios lo persigue. Y Dios con misericordia no lo destruye, sino usa todo esto, la tormenta, los fuertes, hasta el pez. Lo persigue para que Jonás mismo viera su corazón y para que se acercara a Dios. El arrepentimiento es lo que vamos a ver la semana que viene. Pero vemos en esto igual la paciencia de Dios y la misericordia de Dios. Y te pregunto, ¿en algún momento has intentado huirte de Dios? Y puedes ver que Dios te ha perseguido. En vez de darte tu merecido, que Dios ha sido paciente contigo y que Dios realmente tomó de su tiempo. Usó las circunstancias de tu vida para que tú lo buscaras, para que tú te acercaras a Él. O tal vez en este momento esto es lo que Dios está haciendo en tu vida. Puede ser
que ahorita mismo te estás huyendo de Dios, está tratando de alejarte de Él y Dios te está persiguiendo, tal vez usando este mensaje. Así es nuestro Dios. Así es el corazón de compasión de nuestro Dios. Aún los que somos religiosos, pero rebeldes al mismo tiempo, Dios en amor nos persigue. ¿Y qué es lo que quiere mostrarnos en nuestro tiempo? Pues esta historia viene antes de los tiempos de Jesús, pero ahora tenemos que ver que Dios quiere que nos acerquemos a Él a través de Jesús, porque Jesús no es como Jonás. Jesús no es como Jonás. Dios le dijo a Jonás, Jonás, quiero que dejes tu país, quiero que dejes tu familia, quiero que vayas allá con tus enemigos, quiero que les prediques mi salvación, un mensaje de arrepentimiento. No va a ser una tarea fácil, Jonás, pero quiero que lo hagas con mis fuerzas. Y Jonás dijo que no, y se huyó. Pero Dios Padre le dijo a Jesús, su Hijo, quiero que dejes la gloria, tu hogar aquí en el cielo, quiero que dejes mi presencia, quiero que bajes al mundo y los seres humanos te van a maltratar, vas a sufrir ahí y te van a matar, pero quiero que lo hagas, por lo difícil que sea, quiero que lo hagas para salvarlos a ellos, los mismos, Jesús, que te van a maltratar. Y Jesús fue obediente. Como Jonás estuvo 3 días en el vientre de la ballena, del pez grande, Jesús estuvo 3 días en la oscuridad del sepulcro y resucitó para que desde ese día se predicara en su nombre perdón y salvación de pecados. Así que Dios quiere que veamos en esta historia la señal de Jesús que se ve, la señal de Jonás que se ve en Jesús. 3 días muerto y su resurrección. Y quiere que pongamos nuestra fe y confianza en Él, el mejor profeta, mucho más mejor que Jonás. Y yo te pregunto hoy, ¿cómo respondes a esta historia? Pues si has visto tu corazón y tu pecado y tu rebelión, pues tenemos que huir hacia Jesús. No debemos alejarnos de Él, tenemos que acercarnos a Él con confianza. No importa lo que hayas hecho. Jesús es el que nos puede perdonar. Y Él nos conoce bien. Cada cosa que hemos hecho, no hay secretos de Él, pero Él nos persigue para perdonarnos. Entonces tienes que huir hacia Él. Pero tenemos que decirle honestamente, Jesús, ¿en algo ando yo mal? ¿Le has dicho esto a Dios? Dios, ¿en algo ando mal? ¿En algo estoy siguiendo mis deseos en mi corazón, mis planes, mis propósitos? Jesús, ¿estoy enredado en algún pecado? Muéstrame mis errores. No quiero ser como Jonás. Dile esto a Dios hoy. Y después dile a Dios, Dios, ¿cuáles son tus tareas para mí? ¿Cuáles son las cosas que tú quieres de mi vida, de los años que tú me prestas? Aquí estoy, soy tu siervo, aunque sea una tarea difícil, con tus fuerzas yo lo puedo hacer y lo quiero hacer. Dile esto a Dios. Y sobre todo, ámalo, ¿verdad? Tenemos que amar a este Dios lleno de compasión y misericordia y paciencia. Y seguirlo de por vida, porque el mismo Dios que persiguió a Jonás es el Dios que nos persigue a nosotros. Que lo amemos, que lo sirvamos, que lo sigamos con cada uno de los días que Dios nos dé. Vamos a orar. Padre Santo, te pedimos hoy que no seamos como Jonás, no tercos ni rebeldes. Oh Dios, ayúdanos a seguirte
y amarte. Y te damos las gracias hoy por tu compasión y tu paciencia. En tu santo nombre, Jesús, decimos esto.